Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón, ya regresando de la Semana Mayor, la Semana Santa o como quieran llamarle. Y este día vamos a estar con ustedes aquí conversando con Reni Bake. Reni, buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tu Semana Santa? Muy buenas tardes, Jorge. Aquí todavía saliendo un poco de la gripe, así que mis excusas si estoy un poquito ronca, pero acá estamos al pie del cañón y me imagino que te mueres por contar las noticias de la semana, que muchos están desconectados. Que hoy los dos venimos con voz sexy, o sea... Estamos sumamente roncos. Conste, yo estaba enferma el martes y Jorge el día jueves se mojó o algo por el estilo, jueves, viernes. Reni fue la que me lo pegó. Sí, yo fui, o sea, como les dije, así como... Pero bueno. Y saludamos ahí a Michelle Fernández, que ya nos manda saludos. Hola, JJ, ya ha compartido, muchas gracias. Y los invitamos a que continúen compartiendo nuestra transmisión. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las distintas vías. Estamos aquí en el área metropolitana, en la 102.1 FM Plus, FM Plus. Luego nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación, la Libertap, en celulares Android y iPhone. Nos pueden escuchar también en nuestro sitio, en libertopolis.com. Nos pueden ver ahí en nuestro sitio, en libertopolis.com. Nos pueden ver en la transmisión en vivo en Facebook Live, en YouTube Live y en Twitter, que es en la plataforma de Twitter, que es Periscope. Así, entonces, a través de todas esas plataformas nos pueden ver y pues también ahí nos pueden enviar sus mensajes. Ahí a Juan Godínez, saludos, dice, compartidos. Rosina Holm desde Monterrico compartiendo, dichosos, no se han regresado todavía de la Semana Santa, pero... Que aproveche el sol, por favor. Sí, aprovechen y sigan disfrutando. Luego César Llamas también dice, buenas tardes, ya compartí, muchas gracias y les agradecemos que estén compartiendo. Y pues sí, entonces ahora sí, Reni, ¿de qué era lo que te... Tú te mueres por hablar de no te preocupes, mi vida. El caso que fue el escándalo, y va a ser el escándalo de estas semanas, el día miércoles, sorpresivamente, el gobierno de Estados Unidos, específicamente la DEA y el Departamento de Justicia, anunciaron que habían arrestado al candidato presidencial de UCN, Mario Estrada, y a uno de sus financistas, un señor de apellido González Mayorga, acusados de... esto parece como que una película del narco, pero realmente acusados de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y tráfico de armas o intento de tráfico de armas. Según esto que más parece el guión de una película de Hollywood, parece que un par de agentes encubiertos de la DEA se le acercaron a Mario Estrada ahí como por diciembre, fingiendo ser representantes del cartel de Sinaloa, y le ofrecieron o comenzaron a negociar que le iban a dar $12 millones a cambio de que si él quedaba como presidente, les iba a dar acceso libre a puertos, aeropuertos y los ministerios de gobernación y la defensa. Según las noticias que han ido saliendo del miércoles, también dentro de la negociación, él estaba proponiendo mandar a asesinar a 2 contendientes en esta campaña política, que no se saben los nombres, al menos no está en el documento público. Y básicamente creo que todos no sabemos los nombres, algo así, pero... O sea, no está en el documento público, que aquí lo tenemos, que está circulando por las redes, que se puede bajar del internet, no están los nombres, pero según esto, ambos están acusados, Mario Amílcar Estrada Orellana y Juan Pablo González Mayorga, están siendo acusados por 2 delitos: conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos y
La acusación 2, porque son 2 cargos: conspiración para poseer, transportar y usar armas en relación a un crimen del tráfico de drogas, que es lo que te decía, que ellos querían mandar a matar a un par de contendientes en la campaña presidencial. En estos temas, de acuerdo a lo que se estaba revisando en la información, es que esta conspiración comenzó en diciembre del 2018, cuando la DEA estaba investigando un montón de personas y de una u otra forma se relacionaron con él y básicamente estaban como, mire, fingieron, somos representantes del Mayo Zambada. Si tú recuerdas, cuando hemos tenido el honor de entrevistar a Mike Beagle, jefe de operaciones internacionales de la DEA, en el patio de atrás, nuestro subsegmento que habla sobre seguridad nacional los días miércoles, de 1:30 a 2 de la tarde, él nos había dicho, miren, con el tema del Chapo Guzmán, hay uno que es de una u otra forma su socio, que es el Mayo Zambada, cartel de Sinaloa, como el jefe de jefes que todavía no han atrapado. Pues este caballero, el Mayo Zambada, aparece aquí relacionado porque estos agentes encubiertos de la DEA se hicieron pasar por representantes de él. ¿Cómo la ves? Porque por la primera acusación, lo mínimo que les pueden dar es 10 años por conspiración para importar cocaína o narcotráfico o narcóticos a Estados Unidos. 10 años o cadena perpetua. Y en la otra creo que también les pueden dar cadena perpetua. ¿Qué quisieras tú platicar, los rumores que han habido? Que dependerá, como siempre, de qué tanto cantan. Mira, a cómo va el asunto, estaba bromeando con unos amigos, el coro de niños cantores de Viena se va a quedar chiquito con todos los que ya tienen los estadounidenses guardaditos de una u otra forma. Hay que recordar que Valdizón está por ahí. Mario Richacón llegó, cantó, y me imagino que contó como una excelente solista con ópera llena en una temporada entera. Después tienen a raíz de que cómo cantó, pasó de que estar 10 años condenada, que hace unas semanas anunciaron que la habían soltado. Por eso te digo, a eso me refiero con que depende qué tanto. Luego tienen a Valdizón, que nadie sabe exactamente cómo está ese caso en el área, al menos no públicamente. Y ahora tienen a Mario Estrada. De una u otra forma, entre Mario Estrada y Valdizón, tienes personas que se han relacionado en el mundo político en Guatemala del 2000 hasta la fecha, o 2004, 2016 a la fecha. O sea, tienes 20 años, casi 20 años de políticos. Sí, si solo Mario está, ya era su cuarta campaña presidencial. O sea, viene desde el 2000, desde la campaña del 2007, creo yo, viene él intentando ser candidato. No, desde la anterior, desde la del 2003, imagínate. Pues mira, lo que sería interesante es, por ejemplo, las reacciones para los que todavía o ayer en la noche estaban como regresando o en la mañana. Lo atrapan el día miércoles, es un shock acá, se sabe más o menos a mediodía en la tarde, luego reaccionan, creo que Roberto Arzú y Suri Ríos. No respetan los días de asueto de estos gringos. No, es que tú tienes que entender que nosotros somos los únicos que tenemos una semana entera de vacaciones. Los gringos tienen libre el viernes y el lunes, a veces. Pero en el caso de los agentes es muy raro que tengan las vacaciones normales, comunes y corrientes. Cuando nosotros estamos descansando, ellos suelen trabajar sin fecha límite ni tiempo límite en los casos. Yo me imagino que fue ese miércoles justamente porque ha de haber Mario Estrada haber dicho, bueno, aprovechemos ahorita el descanso de la Semana Santa para ir a concluir el negocio allá en las Unites. Y allí mismo en Miami lo capturaron. Pero no va a ser juzgado en Miami, según entiendo, sino que se lo llevaron para Nueva York, ¿no? Exactamente, o sea, no se lo han llevado a Nueva York, está en Miami. Mira, estuve intentando platicar con algunos de mis amigos que trabajan o trabajaron en eso. Un par medio me contestaron, pero así como Reni, es jueves en la noche, estamos en el avión y regresamos el lunes, te contestamos el día miércoles, ¿verdad? O sea, vamos... ellos sí iban a aprovechar los días de feriado. Hoy en la mañana ahí en la noche le escribí a mi amigo y me contesta, Reni,
te voy a contestar en cuanto me baje del avión, porque fíjate que hoy en la mañana tomé el avión y llego a mediodía a Washington, así como yo voy de regreso a mediodía. Entonces creo que el miércoles si logramos tener una buena entrevista en el patio de atrás, y si no, voy a contarles un poquito lo que hemos ido averiguando. Fue arrestado en Miami, pero usualmente estos casos en Miami lo arrestaron, pero hay ciertos juzgados especializados. Les voy a contar un poquito lo que medio me explicaron en temas de narcotráfico, que ya están más acostumbrados a mirar esos casos, y usualmente los acusan en el Distrito de Columbia o los acusan en Nueva York. No sé exactamente por qué, no logré conseguir a la persona que me podía haber aclarado eso. Supongo que va a andar todavía regresando de viaje, pero usualmente si tú miras los grandes casos de narco relacionados o internacionales, se juzgan en Nueva York. Portillo se juzgó en Nueva York. ¿Tendrá que ver con los fiscales? Es que, o sea, yo creo que es un poco el tema de especialización o de conocimiento, o dónde pueden estar los agentes especializados, o dónde estaban asignados los agentes especializados que, digamos, iniciaron este caso. Entonces, ahorita los agarraron en Miami, pero la acusación fue hecha en Nueva York. O sea, en Miami porque ahí estaban, era así como pusieron un pie en territorio estadounidense y los agarran, pero quien los está requiriendo es el juzgado de Nueva York. La honorable Bárbara Moses, juzgada magistrada de Estados Unidos, el Distrito Sur de Nueva York, y básicamente aquí los están pidiendo para Nueva York. Portillo lo juzgaron en Nueva York, aquí lo están pidiendo para Nueva York. El caso Rosenthal de Honduras lo juzgaron en Nueva York. Y el Chapo lo juzgaron en Nueva York. El Chapo lo juzgaron en Nueva York. O sea, eso es un tema, les prometo que voy a hacer el esfuerzo de localizar a algunos de mis compañeros de clase, a ver si alguno me explica bien es por casualidad, ¿verdad? O sea, ni es... Porque recordemos de que en Estados Unidos es una república federal. Exacto. Lo que implica, no es democracia, como dicen hasta los mismos gringos. Es una república federal, y eso es básicamente que es una reunión de estados, y los estados son independientes. O sea, en cada estado en Estados Unidos tiene su propio presidente, que es el gobernador, que es electo por los ciudadanos. Tiene su propio congreso, tiene su propio senado, tiene todos los, o sea, básicamente son paisitos independientes, pero que están unidos en una federación, por eso es una república federal. Y entonces los fiscales también son fiscales. Hay un fiscal general así del país, pero hay fiscales generales también dentro de cada estado, ¿verdad? Entonces todo el sistema es así muy independiente, y solo en cuestiones federales que implican a todos los estados es cuando ya se van al circuito de los jueces, de los jueces federales y la Corte Suprema de Justicia. Pero de ahí cada estado tiene su propia, incluso cada estado tiene su propia Corte Suprema. Exactamente. Y mira, y en este tema supongo que han de tener Nueva York al final es la metrópoli con un montón de situaciones que investigan a cada rato, especialmente en temas internacionales. Entonces, supongo que han de tener como de una u otra forma áreas especializadas, habrá que ver qué nos cuentan. Pero cuando los agarran, es como que, digamos, tú tuvieras cuando ves que atrapan a alguien en las películas, que atrapan a alguien, digamos, en la frontera con México, pero realmente lo estaban buscando en Alaska. Un poco así es la situación. Habrá que chequear esto da para una película de Netflix. Yo creo que ya han de estar investigando los de Hollywood para hacer Narcos 4. ¿Qué tanto pasa en Guatemala? Yo siempre le hago la broma a algunos de mis amistades, miren, de que han trabajado en esto, ¿saben qué? Hagamos la competencia de Narcos, cuéntenme todas sus historias y hagamos la competencia de Narcos como telenovelas. Esto es un tema... Ahorita Netflix, como ya se le ha estado acabando el material, entonces ya pasó de Colombia, pasó a México, entonces ahora tiene su Narcos México, y ahorita que era la primera temporada, como que era la cuarta realmente de la serie, y que entiendo que van a hacer por lo menos otro par, o sea, tal vez después de esa pueden hacer la de Narcos Guatemala. Mira, honestamente, cuando yo estaba leyendo el
la acusación de que básicamente hicieron trabajo encubierto, hicieron pasar por agentes digamos, por representantes del Mayo Zambada. Dije, Madre Santa, jaque mate, estos han de ser unos zorros impresionantes, en el sentido que, si te das cuenta, con un arresto, tienes a cuatro congresos de Guatemala. De una u otra forma, puedes saber qué pasó ahí en ciertas situaciones no aclaradas por la relación que ha habido ahí. Pero el que más me interesa, al que casi no se le ha hablado, pero no se le ha hablado mucho, creo que no se le sabe más, es a Juan Pablo González Mayorga, que según lo que han dicho en la noticia ha sido financista de varios partidos. Hoy salía en el periódico una foto de él a la paz de Sinibaldi y Sandra Torres. Entonces creo que tienen no un testigo, tienen dos testigos. A mí honestamente me encantaría ser un mosquito cuando comience ese juicio en Nueva York. Y creo que también es un mensaje muy claro, Jorge, que lo hablábamos acá en el patio de atrás cuando comenzamos tú y yo hace más o menos un año, que los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos habían cambiado, que la prioridad para ellos era del Triángulo Norte o de América Latina, pero especialmente el Triángulo Norte, era reducir migración, combate al narcotráfico, combate a las maras, trata de personas en general, combate al terrorismo. Y como creo que aquí no lo tomamos en serio, o distintas entidades no lo tomaron en serio, como que vinieron directamente a hacer su cacería para dejar su mensaje de que mejor les presten atención. No sé cómo lo ves tú. Sí, al final yo creo que todo esto es parte de esa que venimos comentando desde hace meses, de cómo básicamente los de las agencias de seguridad de Estados Unidos ya se veían venir lo de la CICIG de qué ratos, y entonces ellos empezaron a hacer su propia CICIG. La Fiscalía contra el Crimen Organizado, que cuando tú y yo lo platicamos acá, la gente, ¿de qué nos están hablando? Calladita la boca, y por junio anunciaron, el Ministerio Público va a trabajar directamente con Estados Unidos y una Fiscalía contra el Crimen Organizado transnacional, y tú y yo comenzamos a platicar, ya están trabajando su plan B, su propia sí, que no sé qué, y aquí todos así como, normalmente nuestros entes, como que una fiscalía. Pues miren, lo que pasa es que los medios no habían hecho mucho ruido al respecto, pero ya tienen su fiscalía contra el crimen organizado transnacional, y yo lo que te diría es, la campaña se puso alegre, ahora pareciera... Y de hecho, en el mismo comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mencionan ahí bastante la colaboración de sus socios locales, ¿no? Que al final básicamente pienso yo que se refiere precisamente a eso, al trabajo que han estado haciendo en conjunto en esa famosa fiscalía, en la Fiscalía de Asuntos Transnacionales. Ahí supuestamente, o por lo menos lo que se sabe, están trabajando gente de la DEA, gente de la CIA, gente del FBI y gente del Departamento de Seguridad Nacional. Se recuerdan que hasta anduvieron una vez haciendo capturas aquí y con sus chalecos, y entonces echaron mucho color, entonces ahora ya van sin sus chalecos del HSI es la cosa. HSI, yo hacía la broma. Yo me voy a poner a trabajar a entregar pizza por ahí cerca un día solo para poder llevar la pizza y ver quiénes están. Sí, y pues entonces ya básicamente están trabajando con el Ministerio con el Ministerio Público aquí en Guatemala. Entendemos también que pues obviamente también tienen muy buena comunicación con el Ministerio de la Defensa y más o menos con el de Gobernación. Y al final básicamente lo están utilizando precisamente para perseguir a aquellos criminales que operan en Guatemala, que según ellos pues pueden tener influencias en Estados Unidos, y básicamente con eso se refiere principalmente a todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y la trata de personas. Y maras. ¿No? Y maras. Maras, por ejemplo, tú ves que hay de una u otra forma, alguien me lo explicaba y es público, lo que pasa es que a veces esa información no se transmite, como creo que no es escandalosa en los medios de comunicación, a excepción de nosotros, que sí lo hablamos en temas de seguridad nacional, pero en nuestros medios de comunicación no se explica muchas veces ese tipo de cooperación. Por ejemplo, información
que Estados Unidos se intercambia con los países de Triángulo Norte para dar seguimiento dónde van las maras y viceversa. Por ejemplo, El Salvador le dice, mira, sí, anda por allá un marero que tú me preguntaste y lo que tenemos de él es esto, según lo que dicen a veces los documentos que se dejan entrever. Y hay un tema que también se ha puesto sobre la mesa, que los temas de seguridad nacional de Estados Unidos, en este caso, que alguien esté siendo acusado de que va a ayudar a traficar cocaína hacia Estados Unidos, si estás haciendo eso, no se te ocurra poner un pie en Estados Unidos, porque te van a agarrar. El mensaje es bien claro. No, o sea, si estás haciendo cosas en contra de Estados Unidos, no vengas a Estados Unidos. Lo mismo pasó en el caso FIFA, ¿te acuerdas? O sea, de pronto estalló un caso que se llevó a un montón de líderes de la FIFA. ¿Y por qué los habían ido a atrapar? Porque habían ido a utilizar Miami, un banco de Miami, su sacrosanto sistema financiero, para pagar los sobornos en el tema digamos, de las concesiones de derechos de televisión de la FIFA, según recuerdo la acusación en el caso. Y fue lo mismo en el caso de Alfonso Portillo. ¿Te recordás que al final la única acusación realmente que ha prosperado en contra de Alfonso Portillo es que esa de que lavó $1 millón en un banco en Nueva York? Entonces él agarró su chequecito y lo fue a depositar en un banco de Nueva York, y eso fue realmente el único caso que ha prosperado en contra de Alfonso Portillo, no porque haya sido lo único que se haya robado, sino simplemente porque fue lo único que en este caso le pudieron probar en Estados Unidos, porque aquí en Guatemala al final hasta desistieron de las acusaciones del Ministerio Público, ¿no? Mira, yo lo que te diría es que creo que la romería, por años o décadas se decía que había romería hacia Miami, de políticos y personas de influencia a Miami, luego que iban a Washington. Yo creo que ahora la romería se va a mover para Nueva York, pero creo que va a ser one way ticket. Ahora ya no va a haber romería. Va a ser visita, o sea, va a ser gira. Ahora regresarán con el brujo del Boca al Monte y con el Machimón allá en San Andrés. Mira, yo voy a comenzar a ahorrar dinero porque yo tengo que, o sea, yo creo que hay que comenzar a dar una su vuelta ahí a Nueva York, porque este caso creo que va a estar interesante. Y como tú dices, vamos a ver qué pueden decir estas dos personas. Lo que dicen los gringos es que los tienen grabados tanto en audio como en video. Eso es fuerte, porque en este tema, si recuerdas cuando entrevistábamos a Mike y hablábamos cuando estaba el caso del Chapo y era casi que visita recurrente Mike Beagle acá con nosotros, porque nos estaba contando el caso del Chapo Guzmán y ayudándolo a interpretar cómo fue pasando. Él lo dijo incluso acá en la radio, dos cosas que me impactaron. Incluso voy a intentar buscar los audios si los tengo todavía en archivo. Uno, que el peor, digamos, la prueba más fuerte que tenían contra el Chapo era él mismo, porque lo habían grabado en video dando declaraciones en el documental de la Key del Castillo y Sean Penn, de que sí, que él era el jefe de narcos y que tenía tantos aviones y que era así como el macho pavoneándose ante la Kate. Pues eso era como una declaración de soy culpable. Como él decía, miren, ellos pueden recurrir a todos nuestros testigos, pero esa prueba es una prueba del mismo. En este caso es lo mismo, los tienen grabados en audio y en video negociando. O sea, ahí sí yo no la veo como que muy, muy fácil que tenga una posibilidad. Me da pena de una u otra forma porque los pobres hijos no son culpables, y ayer me dio pena un poquito el chico, pero la realidad, cuando dio sus declaraciones de que no, que ya va a regresar su papá y todo, me dieron ganas de, mira, o sea, la realidad es que se lo tienen grabado en video y en audio. La cosa está fuerte, porque la ley de Estados Unidos no es la ley de Guatemala. O sea, no, o sea, hay que eso también un tema que la gente, cuando se ve por qué en Estados Unidos se juzga personas que aquí no son juzgadas, es porque la ley y los delitos en Estados Unidos son distintos y se aplican de forma distinta. Tú ves en el tema del caso de Portillo, se llevaron 72,000 hojas. Y al final la que utilizaron los gringos fue 1 o 2, según alguien me dijo. Y todos los movimientos financieros de lavado de dinero
ante las cuales él dijo, ¿saben qué? Mejor me declaro culpable, vamos a pasar aquí 10, 20 años en la pelea y cuánto se me va a gastar en abogados, según lo que decían y según lo que él contaba en algunos lados. Habría que decir qué dice ahora. Sí. Así que habrá que ver qué pasa. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos un par de mensajes importantes, creo yo, relacionados con lo que estamos conversando ahorita. De César Dávila dice, en este caso de Mario Estrada no existe negociación, pues la acusación es hecha con prueba anticipada por la misma estructura del aparato de justicia norteamericano. Que sería, entiendo lo que estabas diciendo, de que básicamente ahí ya no tiene ni de dónde jalar, porque ahí están todas las pruebas, ¿no? Y luego Luis Meléndez dice, no olviden que la calidad moral de Estados Unidos es cuestionable. Ellos son el consumidor número 1 de drogas y proveedor número 2 de pornografía infantil a nivel mundial. Así que tampoco es que sea un paladín de la justicia internacional. Mario Estrada sí es culpable, bueno, aquí no sé si es culpable, es uno de los tantos negociantes, bueno, creo que es Mario Estrada sí es culpable. Y ahí la importancia de las tildes, por cierto. Tú todavía puedes leer, yo ya no puedo leer. Mario Estrada sí es culpable, es uno de tantos negociantes de ese polvo extraño que los gringos consumen cual suplemento alimenticio, dice Luis Meléndez. Y en efecto, aquí en esto diferimos ahí con Renny y con, ¿cómo se llama? Con Mike, pero yo sí considero que precisamente buena parte de los problemas que tenemos aquí alrededor del narcotráfico tienen que ver precisamente con la guerra perdida contra las drogas, porque es una guerra perdida, o sea, no hay forma en el mundo mundial, como diría mi amigo, de que logren ganar esa guerra, porque al final va a pasar lo de siempre, ¿verdad? Lo mismo del Chapo, o sea, muerto el rey y puesto el rey, ¿verdad? O sea, agarran al Chapo y pues hay 50 detrás de él que quieren agarrar su puesto. Yo lo veo que es un poco como fui aprendiendo en el camino, es un poco el control de evitar que haya un monopolio o un poder tan fuerte que ya no sea fácil controlar. Por eso, incluso hay promedios de que la vida útil de un narco, vida útil en el sentido de el promedio de que se meten al negocio y terminan o muertos en la cárcel, usualmente, de estudios que he leído, es 10 años. O sea, es como a los 10 años o se automataron entre narcos o los agarraron las autoridades, porque básicamente están evitando que crezca un poder tan grande que ya no sea posible limitarlo. De hecho, por eso es que yo siempre digo que por eso es que hacen todos esos sus gastos tan estrafalarios los narcos, ¿verdad? Porque tienen que aprovechar que tienen poquito tiempo, entonces tienen que, según ellos, vivir la vida loca mientras pueden, ¿no? Hay algunos que han logrado sobrevivir, pero usualmente el promedio, una vez leí un documento en algún momento en los estudios, el promedio era de 10 a 15 años. Esa era la situación. Nos vamos un corte y regresamos, pero alguien comentó, miren, y también diputados y ministros, o sea, logro leer Rosina Holm. Ok. Entonces, ¿volvemos en un ratito? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a Pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo Pulmón, recordándoles de que pues ahora ya regresaron de las vacaciones, pero si regresaron así como Renny y yo, pues hay que prepararse, y particularmente que ya empiezan los cambios de clima, en el sentido de que ya pasamos de la época calurosa a la época lluviosa aquí en Guatemala, al grado de que yo sí salí el ¿qué? El jueves. Solo te fuiste a mojar. Sí. Al final fui a desayunar allá por Tecpan y bajé a Cocales para pasar allá al rancho. Pasamos comiendo al rancho, realmente muy ricas las tilapias ahí en el rancho. Pero, o sea... Hiciste lo que dijiste que iba a hacer el martes, pero no me avisaste. Igual no hubiera ido porque estaba grave. El jueves era casi que a quien heredo a los gatos, o sea... Sí, pero al regreso... ya ahí por Escuintla nos agarró la lluvia, pero era lluvia así, era cuasi diluvio, al grado de que ya en la carretera de Palín a Matitlán, una gran cola así como de media hora,
¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Que si lo que pasaba era que por la lluvia se había inundado la carretera, entonces pasaban en el pedacito donde estaba inundado, pasaban los carros hacia vuelta de rueda, ¿va? Y así solo del lado donde menos agua había. Y que consta que era para los dos lados, porque antes de donde estaba más al sur, en el carril hacia el sur, estaba más al sur donde estaba inundado, y en el caso de viniendo hacia Guatemala, pues era un poco más cerca de Amatitlán. Pero igual de los dos lados estaba la carretera inundada, entonces había que pasar hacia vuelta de rueda, ¿verdad? Entonces sí, eso lo estoy poniendo básicamente como ejemplo de que ya empezaron el cambio de temporada a la época lluviosa. O sea, y me pasó a mí el jueves de Semana Santa allá en Palín, así que... Jueves, viernes, yo estaba mirando las fotos de Semana Santa, las procesiones en Cobán. En la lluvia se llevó una alfombra que las personas habían trabajado desde las 6 de la mañana, salieron procesiones con el anda mojada y bajo la lluvia. Realmente es de admirar la fe de esas personas en esas condiciones de meteorológicas, porque sí estaba duro el clima. Regresando un poquito. Espérame, porque todo eso era básicamente para recomendarles de que aprovechen ahora entonces en este cambio de temporada a mejorar sus defensas con la Equinacia Blend líquida de ELA. La consigue en todas las tiendas de GNC, o también puede pedirlas por WhatsApp al número 4950-3414, 4950-3414, y ahí se la pueden llevar a domicilio, la Equinacia Blend líquida de ELA, ahora para todos estos cambios de estaciones. Y solo antes de que sigamos, porque tenemos varios mensajes aquí, entonces de una vez para comentar los mensajes, dice Rosina Horn, cuando esto todavía viene de cuando le dijiste que andaba, que como fue la que nos dijo que estaba escuchándonos desde Monterrico, dice: con un sol bello, escuchándolos y siguiendo y compartiendo y extrañando a Marta Yolanda. Pues ya amenaza con regresar el jueves, así que... Ella está tomando sol del otro lado del mundo, se fue a Indonesia. Sí, bueno, aunque ahorita, como te recordarás por la célebre frase de cierta vicepresidenta, allá es de noche. Y aquí es de día. Por cierto, es otro tema, o sea, cuando ya haces el análisis político, ya no la parte emocional, sino desde el punto de vista político, hay que recordar que hay orden de extradición contra Roxana Valdetti y López Bonilla que están esperando. No recuerdo qué juzgado, creo que también el de juzgado de Nueva York. Creo que sí. O Washington, o sea, siempre son dos los que usan. Creo que es el de Nueva York, y esas tendrán que esperar un montón porque... según la legislación aquí en Guatemala, primero tiene que salir de todos los todos sus clavos. Primero tienen que terminar los juicios aquí, y eso va para largo, no han terminado ni el primero. Terminaron ya, no fue el primero, pero sí, por lo visto, el más corto, el de la agüita mágica, con el cual ese por lo menos ya en primera instancia ya terminó, ya fue condenada a 15 años de cárcel y todo, pues ahorita va en las siguientes instancias, o sea, todavía no está en firme, pero por lo menos es el que más ha ido avanzando, pero están acusados en varios otros casos, así que lo de la extradición para entre unos 5 años, con suerte para, no sé para quién, si para ellos o para los gringos, pero creo que son pacientes. Yo lo que te diría es que pareciera, vos te decía, no, estábamos hablando de si hay juzgados o no especializados en esto, me voy a poner a estudiar sobre eso, pero pareciera que los gringos se cansaron de estar esperando que le manden algunos extraditables y se fueron a buscar otro tipo de personas. Este caso mañana, Mario Estrada y Juan Pablo González Mayorga, digamos, lo arrestaron el miércoles, lo iban a presentar el jueves, se presentó ante juez, pero no tenían abogados. Incluso González Mayorga dijo: mire, devuélvame el celular porque no tengo ni cómo llamar a mi familia para pedir un abogado. No le dieron su llamada telefónica. Y es que decía que no se acordaba de los números. Yo no me sé ni un solo número desde que está ahí el celular, o sea ese es un problema serio con los celulares, que viene desde la época así de que empezaron los celulares, que como uno ya puede guardar ahí los teléfonos, ya no se sabe el número de teléfono de nadie, pero yo le recomiendo que por lo menos los más críticos se los aprenda, precisamente para emergencias. No digo que porque vaya a ir a parar a la cárcel y no se recuerde los números, pero por cualquier otra emergencia, póngale que anda en México o anda en El Salvador y le roban su celular, y cómo hace para a quién llama si no se recuerda en el teléfono ni de su esposa. Pues bueno, yo en ese sí está interesante. Entonces el día jueves fueron al juez, pero dijeron: no tenemos abogado.
y corrieron la audiencia para mañana en Miami. Veamos cómo inicia el caso y si se los llevan a Nueva York. Y yo te voy a proponer una cosa. Comencemos a ahorrar dinero. No, comencemos a ahorrar dinero para ir a ver, ir a Nueva York a ver los juicios. No creo que vaya a ser ni el primero ni el último. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a Mike? Y él dijo que estábamos hablando de la lista, que todo el mundo, que la lista de narcos y corruptos, la lista de corruptos, se olvidaban narcos. Y aquí decíamos, y también dice narcos esa instrucción, que había gente que andaba de romería por Washington y casi que miren, por favor recuérdense que es delito federal el andar buscando información que es confidencial. Y precisamente cuando salió la lista, bueno, alguien alegó... Andar buscando, no sé si sea el delito, pero conseguirla, sí. No, es que era como lo ven los gringos, otra vez al tema de información, que eso es información del gobierno. Y si una persona que no está autorizada la obtiene o la anda buscando, puede ser considerado intento de espionaje si eres extranjero. En este caso, si recuerdas, Mike dijo... Que por cierto, como vaticinio. Por cierto, me vi una serie muy buena de espionaje ahorita en la Semana Santa. Tú estabas mirando televisión y yo estaba ahí con los gatos, casi que va a beber jugo de naranja. Dijo, bien claro, algunos se van a enterar, o muchos se van a enterar que están en la lista cuando estén en la cárcel. Como si fuera premonición. O sea, esperemos que conteste el mensaje que le mandé a estar tomando sol en algún lado para que nos hable el día miércoles. Si no, vamos a buscar si alguien puede hablar, porque usualmente no hablan de juicios en proceso, de este caso de amigos y contactos por allá. Pero creo que este no va a ser ni el primer ni el último caso que vamos a ver en Nueva York de personas de Guatemala que desgraciadamente se han puesto a hacer cosas ilegales y que no han entendido que Estados Unidos, cuando debes temas de seguridad nacional, son temas de seguridad nacional. No es Departamento de Estado. Departamento de Estado es el coctelito, pero cuando están hablando de temas de seguridad nacional, son otras dinámicas, son otros esquemas, y ellos no son de coctelito. O sea, eso creo que lo están demostrando tranquilamente. Sí, solo tenemos varios otros mensajes ahí que ya se nos están quedando, por favor. Quedando atrás. Dice Manuel Barrientos, buenas tardes JJ, ya estamos en sintonía, ya compartimos, gracias y continúen compartiendo. Dice José Calderón, saludos Reni y Jorge, les deseo un excelente inicio de semana. Luego Marvin Baquex compartido. Lorena Mejía, hola, buenas tardes, feliz inicio de semana, muchas gracias. Ya leímos el de César Táviles, de Luis Meléndez. Luego dice Carol Piedrasanta, ¿y cómo queda el partido de Mario Estrada? Pues ¿qué dice el Tribunal Supremo Electoral? Creo que eso todavía muchos están en shock del miércoles para acá, todo así como, ¿y ahora qué pasa? Sí. Ahorita entiendo de que van a discutir en algún momento en el Tribunal Supremo Electoral si retiran la candidatura de Mario Estrada o no. Que igual de todos modos ya, o sea, de aquí a que regrese será para dentro de unas 2 o 3 elecciones mínimo. Entonces, pero tienen que decidir al final si lo retiran o no. A mí, o sea, de no ser por el contexto, casi que hubiera dado ternura. Hoy escuché al candidato vicepresidencial de Mario Estrada que dijo, bueno, pues si él ya no puede regresar y ganamos la elección, pues entonces yo sería el presidente. A mí honestamente quien me da pena son los hijos. Porque de una u otra forma, y yo se lo he dicho a mucha gente en estos mis andares de tomar café y estudiar con los gringos, miren, aquí la gente a veces se deja llevar por las tentaciones de poder, ambición, y el dinero pero fácil. El dinero fácil, o sea, lo que no ven es las consecuencias y al final los hijos y la familia terminan involucrados, sufriendo, o sea, el tema de, aquí voy a hablar desde el punto de vista que alguien ha estudiado un poco de religión, desde el punto de vista de los 7 pecados capitales y las 7 tentaciones. O sea, caer es muy fácil en una tentación, por ejemplo, de ambición de poder, de dinero. Salir es complicado. Y cuando se meten ese tipo de cosas que son temas de seguridad nacional de Estados Unidos y alguien de una agencia les pone en el ojo
y yo te puedo decir que doy fe de los años que he escuchado las anécdotas de antiguos agentes o gente que ahora dan clases o son consultores o se dedican a profesores, pero en su época fueron gente de calle, son cazadores natos. O sea, no sueltan a su presa y muchas veces han sacrificado o han enterrado amigos, cazando, digamos, a los que son considerados criminales. Entonces, básicamente, dedican su vida a eso. Entonces, son otra cosa. Yo lo que te diría, y lo he dicho aquí muchas veces, no ahí, se metan en y babosadas. ahí, como bien lo dijiste hace un rato, sea porque los capturan o sea porque entre ellos mismos se matan, ¿verdad? Porque al final tampoco, o sea, ahí sí es literalmente la ley del más fuerte. Y en este tema, ojo, Estados Unidos no, o sea, y aquí la gente piensa, una vez casi que se me pinchó el hígado y casi que me levanto de una fiesta y me voy. Alguien hablando pestes de los narcos, pero le digo, mira, y uno de estos días van a ir detrás de los lavadores. Ay, no, pero es que ellos ayudan a la economía. Y yo, miren, muchachos, seamos serios, pues, o sea, hay que ser coherentes. O sea, narcotráfico para Estados Unidos tiene dos aristas. Usualmente y durante décadas persiguieron el polvo, pero en los últimos años comenzaron a cambiar su estrategia y entendieron que tienen que ir también detrás del lavado, porque el lavado es el dinero es lo que alimenta el narcotráfico sin control. Entonces están haciendo una estrategia de ir atrapando de una u otra forma ambas aristas, y tal vez no sepamos mucho, pero eso es otro de los objetivos de Estados Unidos. Cuando se habla de narcotráfico, no solamente a los de los polvos o al que lo permite o a los políticos o a los funcionarios, también persiguen temas de lavado. Bueno, hay varios mensajes aquí en relación a lo que estamos hablando, pero tenemos que ir a una pausa. Entonces vamos a ir a una pausa y cuando regresemos leemos ahí los mensajes de César Dávila, de Luis Gómez Quilo, de Vilma Moreno, que hablan precisamente de del tema que estamos conversando en este momento. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. ¿Se fue la batería? Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a Pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, ahí agradeciéndole a todos los que están compartiendo nuestra transmisión y que nos están viendo a través de las distintas transmisiones que tenemos, y nos dejan varios mensajes. Vamos a ver, dice, había uno que le mandaron aquí a Reni, de Vilma Moreno, dice: yo creo que Reni está equivocada porque el hijo de Mario Estrada no está sufriendo, más bien está ganando 105,000 quetzales al mes, más dietas, más gastos de representación como alcalde de Jalapa, y ni siquiera vive en Jalapa, y ahorita está buscando la reelección. Eso no es digno de sentir lástima, dice Vilma Moreno. Mira, creo que aquí hay varias situaciones. Uno, creo que tenía más de un hijo. Dos, creo que se está cometiendo un error que yo he aprendido hablando con muchos de mis amigos que han agarrado narcos en paleta por años, de pensar que el dinero es equivalente a gozo o seguridad o felicidad. Esto ya pudiéramos centrarnos en una discusión religiosa en general, pero yo te mencionaría dos casos que son públicos. Por ejemplo, cuando el hijo de Pablo Escobar mencionaba que una vez huyendo con el papá, se habían pasado una semana escondidos y que pasaron 3 días sin comer en una habitación llena de dinero. Les recomiendo que compren ese libro. Y dos, a mí que me ha tocado ver de una u otra forma o leer un montón de libros, o a veces platicar con gente que agarró mafiosos de todo tipo. Creo que las personas cuando se meten en cosas raras en general, y no solamente estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de trata de personas, no ven el sufrimiento humano que pueden generar. No estamos hablando de las personas a su alrededor o de los extraños, dentro de sus propias familias. Tú ves, por ejemplo, que una vez, incluso creo que lo mencionó aquí Mike, que los hijos del Chapo se dedicaban a gastar dinero y que había en un par que eran también adictos a la droga. Entonces, la pregunta y mi punto era, si alguien está pensando en meterse en cosas raras con el argumento de que entonces voy a hacer pisto y le voy a comprar la felicidad a mi hijo, mejor piénsenla 2 veces, porque yo he conocido a cualquier cantidad de chicos
que el papá tiene mucha plata y son los seres más infelices del mundo. Mejor lleven una vida tranquila, legal, ética y dándole un buen ejemplo a los hijos. Y regresemos a las noticias porque si no me voy a poner aquí a echar sermón o ético. Bueno, pero tenemos varios mensajes. Dice César Dávila, el narcotráfico seguirá existiendo en todos lados del mundo mientras las penas al consumo sean blandas. El día que las penas al consumo sean mayores a 20 años, el tráfico de drogas terminará porque el consumo quedará en cero. Yo tengo mis reservas al respecto. De hecho, esa es una de las razones por las cuales hay tanta gente en las cárceles en Estados Unidos, al grado de que es así el país que tiene la relación más alta de presos versus población. Y es el 90% tiene que ver precisamente con el consumo no, tal vez no el 90, pero sí un buen porcentaje tiene que ver con el consumo de las drogas. Entonces, no, yo creo que la solución no va por ahí. Yo sí soy partidario de que la solución va por la legalización, pero tenemos nuestras diferencias ahí. Pero en ese tema, y te lo voy a decir, no es un tema ni siquiera religioso, o sea, yo lo estoy usando como ejemplo de, miren, estamos saliendo de Semana Santa, es un tema de ético y de leyes. La ética te dice, o las leyes te dicen, si robas o si eres corrupto te vas a la cárcel, porque aquí la gente sigue menos las reglas, por ejemplo, en el tema de no cruzarse en rojo un semáforo que en Estados Unidos, por la certeza del castigo. El tema de las drogas sigue siendo ilegal, por lo menos las drogas duras, en este caso la cocaína, la marihuana se está despenalizando poco a poco en el mundo, pero hoy por hoy es ilegal el tema de el trasiego, producción y consumo de narcotráfico con distintas de cocaína, con distintas o de drogas sintéticas, con distintas aristas y distintos castigos. Y en el caso de Estados Unidos, el tema del narcotráfico, por el poder que tiene de corromper, el poder económico de corromper los países, es considerado una amenaza a su seguridad nacional, porque por los mismos puertos donde se trasiega cocaína también puede ir algo químico que los puede atacar, o hay una mezcla entre narcotráfico y guerrillas en contra de Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de las FARC. Las FARC es una narcoguerrilla que en Colombia, de una u otra forma, aquí acaba de salir una noticia que Jorge la quería comentar, de que Odebrecht reconoció haberle pagado a las FARC durante 20 años. O sea, ya no es, miren, o sea, ojalá y esto fuera como separaditos y cada quien en su columpio. No, aquí está mezclado narco con trata de personas, con pornografía de niños, con temas de explotación sexual, con trasiego de trata de personas y terrorismo, con venta de armas ilegales para terroristas y para guerras. Eso es una mezcla completa, que es un submundo absolutamente aislado del que usualmente vivimos las personas comunes y corrientes, que vamos o intentamos llevar una vida más o menos normal. Y ahí es por el tema de que está entrando Estados Unidos, porque el tema del narcotráfico, por la cantidad de dinero que produce, ya es de interés, por ejemplo, de Hezbollah. Hezbollah es un grupo terrorista que busca destruir a Israel y a Estados Unidos y a todo el mundo occidental. O sea, en Afganistán, mucho del dinero que alimenta a los talibanes viene de la producción de opio. O sea, hay una mezcla ahí de autofinanciamiento que no es, hay los narcos y por un lado y los terroristas del otro. Entonces, hay una noticia, Jorge, ya para seguir adelante, que no hay que dejar de hablar de Guatemala. Desgraciadamente el día viernes falleció José Estuardo Valdés Pais, que estuvo involucrado o fue acusado por la muerte de Rosenberg hace 10 años y que fue clausurado su juicio. Es de lamentar, igual, pobres los niños en este caso, no sé si serán adolescentes, porque es duro perder a un padre, pues. Entonces, y fue en Viernes Santo, que me imagino que no mucha gente tampoco se enteró, porque en Viernes Santo muy pocos estaban mirando noticias. Sí, y es realmente lamentable ese fallecimiento. Y
Este es un caso, creo yo que sí es de discutirlo con relación a, porque incluso en las redes estuvieron hasta burlando ahí el fin de semana, así que ahora ya dicen que pasar enfrente de la CICIG es peligroso porque se contagia el cáncer, ¿verdad? Pero eso realmente es, yo sí considero de que sí tienen el hecho de haber estado acusados 8 años falsamente y con testigos falsos y y haber estado en prisión y realmente todo eso tiene sus secuelas en la salud, ¿verdad? Y no es el primer caso, tenemos también varios otros que se han dado similares, en donde obviamente la tensión, el estrés y todo, pues obviamente activa enfermedades. Y luego también adicionalmente tuvieron el problema de que precisamente por todas estas acusaciones y que lo tenían en la lista roja de la Interpol y toda la cosa, pues resulta y adicionalmente les quitaron la visa de Estados Unidos, entonces no se pudo ir a tratar a Estados Unidos y al final finalmente lo lograron llevar a Europa, entiendo, pero ya era demasiado tarde, ya había avanzado mucho la enfermedad, entonces sí tiene sus secuelas y consecuencias todas estas acusaciones. En este caso particular, que creo yo que es uno de los más tangibles de las acusaciones falsas que hicieron entre el Ministerio Público y la CICIG, y las consecuencias, pues una de ellas es esa, aunque no es así de como como se estaban burlando en las redes, pero yo sí veo una vinculación directa ahí y es lamentable realmente. Mira, cabal en la línea de las implicaciones, digamos, de las personas que se van a la cárcel y digamos, implicaciones para enfermedades, ya a nivel internacional, el día viernes enviaron 3 años de prisión preventiva al expresidente de Perú, Kuczynski, y parece que tiene 79, 80 años, no recuerdo en este momento, pero ya es una persona de avanzada edad, y básicamente lo que dijo la familia es, miren, lo están condenando a muerte porque no va a aguantar 3 años en la cárcel. También, no recuerdo qué día fue, se suicidó el expresidente de Perú, Alan García. El miércoles también. El día miércoles, cuando estaban por arrestarlo, llegaron a arrestarlo por un tema de acusaciones de estar involucrado en la corrupción de Odebrecht. Y él parece que dijo, ¿saben qué? Ahorita regreso, voy a llamar a mi abogado, se encerró en el estudio, se pegó un tiro y murió consecuencia de eso. Y él ya lo venía preparando porque dejó una carta de suicidio y la carta, según se ha ido conociendo, la redactó hace 5 meses y se la dejó a su secretario personal. Entonces, mira, cuando me suicide ahí, si algún día me suicido, pues ahí entregas esta carta, ¿verdad? Y la leyó al final, entiendo, la hija en el funeral el viernes. Pero él ya la había dejado desde 5 meses antes, ya había dejado la carta y es básicamente era de esperarse que fuera a tomar una decisión así, tomando en cuenta varios factores, en particular el hecho de que sí tenía varios serios problemas así, y había incluso había ido a parar a una clínica psiquiátrica hace algunos años y cosas así, o sea, y además era depresivo y todo, entonces era de esperarse que fuera a tomar una decisión como esa, particularmente después de ver a muchos otros presidentes ahí en Perú y en otros países, las condiciones en las que han ido a parar luego de estas persecuciones, y el hecho de que durante él toda la vida negó cualquier caso de corrupción, aunque está muy bien documentado. De hecho, hasta hay un libro por si lo encuentran, porque resulta que no, supuestamente estaba en Amazon, pero ya resulta que no está ahorita disponible en Amazon. Es un libro que se llama El Caso García, que es es un libro redactado con base en todo lo que hizo una comisión que estuvo investigando después del gobierno de Alan García, el primer gobierno, el de los 80s. Varios de los casos de corrupción y donde obviamente pues quedaba así muy claro de que sí había habido corrupción, pero al final nunca lo juzgaron, y en este caso era más probable de que sí lo fuesen a condenar,
porque ahí era más fácil, tomando en cuenta que del otro lado estaba Odebrecht, y que Odebrecht ya ha dicho por todos lados que ha ido repartiendo dinero. Bueno, o sea, hoy la noticia es esa de que durante 20 años le estuvo dando dinero a las FARC, ¿no? Entonces, y en este caso era una acusación, entiendo, algo así como $4 millones de soborno que le habían dado a Alan García. Entonces, esa lo más probable es de que sí hubiese sido más fácil de que lo probaran que todos los demás casos, ¿no? Pues mira, en Perú van 4 expresidentes que se han ido a la cárcel o tienen acusaciones de corrupción relacionados al tema de Odebrecht, que es un tema que aquí nunca logré entender por qué no se había investigado y qué fue lo que pasó con esa situación. Pues eso es algo que hay que reclamarle a este gobierno y también al Ministerio Público, porque recordemos de que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, porque se recordarán, y nosotros aquí tanto que criticamos al exministro de Comunicaciones de este gobierno, Aldo, no me recuerdo cuál era el apellido, que él con gran pena, ¿verdad? No, es que estamos negociando con los de Odebrecht para que no nos demanden, ¿verdad? Y resulta que nosotros éramos los agredidos, pero como supuestamente se iba a romper el contrato, entonces que había posibilidad de que a nosotros, pues, o sea, a nosotros los tributarios, que somos los que pagamos siempre el pato, nos demandaran, y entonces él con la gran pena, verdad es que llegamos a una gran negociación para que los señores de Odebrecht no nos demanden, ¿no? Y así, en efecto, al final, básicamente lo que en otros países los persiguieron y los condenaron a los de Odebrecht por toda la parte de corrupción, aquí salieron en caballo blanco gracias a el gobierno actual y el ministerio anterior, el Ministerio Público de varias administraciones. Incluyendo la de Tel Maldana. Mi comentario al respecto, que no sé mucho del tema, es: creo que no estaban enterados que a Odebrecht los gringos les habían puesto una enorme multa por temas de corrupción como de $3,000 millones, aplicando la legislación estadounidense, y creo que por eso, porque si somos bien pensados, si aquí la gente no está enterada de las cosas, creo que por eso pusieron la Fiscalía contra el Crimen Organizado Transnacional en el Ministerio Público acá en Guatemala, para de una u otra forma asegurarse que sí tengan toda la liga completa y que hay situaciones que no tienen que ser solamente temas locales. Aquí a veces, y te lo digo que yo los he visto y he visto un montón de cosas en el sentido de distintos gobiernos o distintas personas. Vienen X personajes que son un cero a la izquierda en sus países, desde ONGeros hasta burócratas, hasta empresarios, a asustar con el petate del muerto, que si no tienen que hacer A, B o C, pues entonces los vamos a demandar a nivel internacional, los vamos a denunciar a nivel internacional. Yo creo que se olvidan que hay también legislación internacional, o que en sus propios países pueden estar violando la legislación, que es un caso que ahorita se está mirando. Por ejemplo, todo el tema de Odebrecht. En Estados Unidos los agarraron, a distintos países de América Latina los agarraron, y eso va para largo. Hablando de noticias... Solo me pregunta Jania Girón. Jorge dice, ¿me puede indicar el nombre del libro que acaba de mencionar? Gracias. El libro se llama El Caso García. Es un libro de 1993 o algo así. Fue escrito por Pedro Cateriano. Pedro Cateriano, entiendo que trabajaba trabajó en la campaña con Vargas Llosa y después fue ministro de algún otro gobierno, pero en ese momento él es un abogado, y en ese momento él escribió ese libro que se llama El Caso García, que es un resumen de los hallazgos que encontraron en una comisión que se formó en el Congreso, en el Legislativo de Perú, para investigar los casos de corrupción durante la primera administración de Alan García, y en los 80s. Recordarán que Alan García estuvo más o menos al mismo tiempo que estuvo aquí Vinicio Cerezo en su primer gobierno. Y entonces el libro se llama El Caso García y es escrito por Pedro Cateriano. Lamentablemente en Amazon no está disponible, o sea, sí tiene una ficha en Amazon, pero no está disponible. Pero si lo buscan un poquito más, probablemente encuentren por ahí alguna versión en PDF, pero yo lo quise ir a buscar en Amazon, pero no está disponible ahorita en Amazon, no sé por qué.
Mira, hay un tema que no quisiera dejar de mencionar en la parte de noticias internacionales, que cabal la semana pasada también el gobierno de Estados Unidos sancionó al hijo de Ortega, cabal en Semana Santa, una sanción del gobierno del Departamento del Tesoro. Y básicamente creo que a veces no estamos haciendo la lectura correcta. Cuando Donald Trump dijo que iban a aplicar, o la agenda de seguridad nacional de Trump, dijeron vamos a utilizar todas nuestras herramientas de poder nacional para protegernos de las amenazas transnacionales que vemos a nuestro país en América Latina. Él lo estaba diciendo, o sea, cuando botan tierra o mandan un ejército es su última carta. Previamente ponen sanciones, en este caso están pidiendo extradiciones o están atrapando directamente personas en suelo estadounidense. En el caso de Nicaragua, lo mismo. Y creo que es importante ver las razones por las cuales el Departamento del Tesoro está sancionando al hijo de Ortega. Ya había sancionado a la esposa meses atrás y a otras personas de su gobierno. Y hay otra noticia que no hay que dejar de mencionar, que llevan más de 200 muertos en Sri Lanka, los ataques 290 que hubieron, 290, que hubieron ataques coordinados de terroristas contra una iglesia y varios hoteles de lujo. Y estaba leyendo en la mañana que un millonario de Dinamarca, que es un billonario de una tienda de venta de ropa en línea, estaba pasando las vacaciones con sus 4 hijos. Él tiene 46 años y 3 de sus hijos murieron en el ataque. O sea que cuando se habla de temas de terrorismo, no se está hablando de pobres versus ricos, sino es que seas cristiano, no seas cristiano, seas ateo. Esto es terrorismo. Es que al final el concepto de terrorismo es que es precisamente, primero, obviamente que son ataques que se hacen con tal de crear terror, o sea, de que la gente tenga miedo. Pero el otro tema es de que es básicamente de manera indiscriminada, en el sentido de que lo hacen contra quien esté por ahí, no, o sea, no es que sea, por ejemplo, como un ataque así militar donde van a ir a atacar a un coronel, por ejemplo, o algo así, sino que en este caso, pues los terroristas lo que buscan es infligir la mayor cantidad de daño posible, y generalmente la totalidad de las víctimas son víctimas inocentes que no tenían absolutamente nada que ver con lo que ellos dicen que están defendiendo o promulgando, ¿no? Y muchas veces iban también personas de su propia fe cuando se habla de grupos islámicos, porque no todos los musulmanes son radicales, o sea, es una minoría. Hay un comentario de Carol Piedrasanta Jorge que dice: a mí lo que me preocupa, se pueden suspender las votaciones cuando se vea que hay varios narcocandidatos y el sistema muy viciado. Esto ya es un narcoestado por mucho tiempo. Con Portillo, el Janano y otro estábamos igual con los narcos. Yo no creo que se vayan a suspender las elecciones. Este es un candidato menos, y Estados Unidos lo que hizo fue arrestar a alguien que, de acuerdo a la acusación, a 2 personas que violaron la ley en Estados Unidos. Yo tampoco, de hecho, a varias personas que de rápido salen me diciendo, sí, es que hay que, así, ¿se recuerdan que en las elecciones anteriores salió un grupo diciendo, en estas condiciones no queremos elecciones, ¿verdad? Pero el punto es, si no hay elecciones, entonces, ¿qué? ¿Siguen los que están? O sea, ¿hacen un golpe de Estado o qué? Porque al final, una de las garantías básicas es precisamente esa de la alternabilidad y que se puedan cambiar los gobiernos, ¿verdad? Pero para eso tienen que haber elecciones. Entonces, si bien es cierto, hay serios problemas en el proceso electoral actual, en donde varios de los candidatos, porque Mario Estrada pues es uno, pero recordemos que todavía está en veremos si va a participar Sandra, si va a participar Telma, si va a participar Suri, si va a participar Radford. Entonces, hay, al final es un proceso en el que en última instancia, aún si no participan en ninguno de ellos, pues lo más correcto, considero yo, es de que siga el proceso con los que vayan quedando. Al fin, candidatos hay un montón, o sea,
por cantidad de candidatos no se preocupe porque hay un montón de candidatos. Que de todos no salga uno, pues... Hay 29,000 candidatos en total. Que de todos no salga uno, bueno, y es otra cosa, pero eso es lo que hay. Y yo sí no considero que sea viable ni correcto, ni bajo ningún punto de vista el de que se suspendan las elecciones, como algunos ya andan diciendo desde la semana pasada, bueno, realmente desde hace un par de semanas andan algunos grupitos diciendo que se deberían de tener las elecciones. Tenemos que ir a otra pausa, pero solo quiero leer varios de los mensajes, porque se nos han ido quedando ahí algunos mensajes en el tintero. Dice Lorena Mejía, saludos. Luego Aló Guate, que no sé quién será, pero dice, no se olviden que hoy Trump is in the house y él está draining the swamp, y eso incluye a Guatemala. O sea, está drenando el swamp. Yo te voy a dejar hecho una víbora antes de ir al corte. Y estamos seguros que una cosa es la ideología o cómo se venden y otra cosa es cuántos están metidos en el tema de narcotráfico. Porque me vas a disculpar, las FARC promueven un tema comunismo, socialismo y están metidas. Son una narcoguerrilla. Bueno, y no, ahorita los principales narcos son los de todo el grupo de Maduro y el cartel de los solos. Maduro y Diosdado Cabello, pues. Luego tenemos a Luis Gómez Quilo que dice, saludos Jorge, a tu invitada, a Reni Bey, que espero que regresaran bien de Semana Santa. Luego, ¿puede participar alguien desde la cárcel? En teoría no, pero veremos qué sucede en esta... Eso lo vamos a preguntar ahorita a Omar Barrios, que es nuestro invitado en unos minutos. Luego... o sea, ¿puede alguien participar no estando en Guatemala? Porque él estará en la cárcel en Estados Unidos, sí. No físicamente en Guatemala. Sí, yo creo que difícilmente, pero bueno. Dice Rosina Horn, todos al bote, candidatos corruptos. Luego Luis Meléndez, no mezcles religión, ese ha sido siempre un grave error. Luego Aló Guatemala otra vez hablando de Drain the Swamp, creo que también saldrá a luz el caso con el narcotráfico del esposo de Tel Maldana, dice, eso no, algo se ha mencionado, pero pues hasta que no salga, pues no saldrá. Y luego... Los rumores dicen, pero hasta que no tengamos las pruebas, si no hayan sido acusados y vencidos en juicio, nos guste o no nos guste, son rumores. Exactamente. Luego Rosina Home dice Jimmy que tal vez mejor no voy a Estados Unidos y pensaba ir a Disney. Ahorita yo creo que ya muchos van a pensar 2 veces antes de ir a Jorge, Disney, a Miami, a Nueva York o donde sea. Tú veo que no tenemos problemas. ¿Qué tal si comenzamos a ahorrar y damos a Nueva York ahí como por junio o julio a ver los casos y los juicios? Así es, y solo otro par de mensajes en YouTube. Manda saludos Roland Mitri, y luego en Twitter me mandaron un par de mensajes. Fred Carrúa dice, vamos a ver, lo de ternurita que dije hace un rato, ¿recuerdan? Porque él copió un tuit de Prensa Libre que dice, ojo, que sí existe un Mario Estrada en Guatemala que puede contar esa historia y decir la verdad de lo que está sucediendo, dijo Mario Alejandro Estrada, el alcalde de Jalapa. Y luego dice, mientras tanto, en Jalapa, y pone ahí varias copias de tweets de gente apoyando a Mario Estrada y a la UCN en Jalapa, ¿verdad? Y que recordemos que ahí en Jalapa, pues es casi que yo digo que debe ser así como buen narco, que es así que reparte dinero y todo para ganarse a la gente, ¿verdad? Mira, acá la acusación no es que él sea narco. Acá la acusación en Estados Unidos que le estaba leyendo ahorita es que él estaba ofreciendo que a cambio del dinero para que pudiera, digamos, para ser presidente de Guatemala y de las armas, para echarse un par de competidores, él iba a facilitar el uso de los puertos, aeropuertos, carreteras, y que básicamente iba a entregar Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa, en el sentido de quién iba a ser el jefe ahí. Entonces, la acusación en este momento es una acusación en Estados Unidos. Habrá que ver cuál es el desenvolvimiento, y ahí es un poco el tema de los jefes o de una u otra forma, los caciques del pueblo. Y igual cuando se iban a llevar, creo que iban a llevar un Mendoza o un Lorenzana, la aldea salió a defenderlos, que casi los agarran. Es gente que como no se ha logrado dar el desarrollo ahí, y él de una u otra forma o les da empleo, les da medicina, no sé si en el caso de los Mendoza o los Lorenzana decían los rumores de que había puesto hasta un hospital para que la gente del pueblo pudiera ir a atenderse en emergencias. La gente del pueblo lo que está mirando es que los está apoyando, gente muy sencilla. Igual hace unas semanas cuando aterrizó una avioneta, no era una avioneta, era un jet,
Bueno, pero la que pararon, sí fue la que detuvieron a la policía, fue la avioneta. Exacto, o sea, era algo así como, miren, la gente no los dejaba entrar y básicamente y dijo la policía y el No los ejército, dejó, al miren, final no entraron. miren, no vamos a entrar porque hay niños y mujeres ahí, y pueden haber balazos y pueden haber muertos, o sea, fue así como una evaluación de muy riesgoso en el sentido de que no se estaban enfrentando a narcos con pistolas, sino que la gente que estaba ahí diciendo no los vamos a dejar pasar, eran mujeres, niños y ancianos. Que en su momento mencionamos de que puede ser precisamente por eso que dice Reni, o Forzados. O forzados, ¿sabes? Que le dijeron, mira aquí, ustedes los van a poner ahí o los baleamos nosotros, ¿no? Exacto, o sea, no se sabe. Entonces, eso es como que desde afuera a veces es muy fácil hacer análisis, bueno, ¿y qué pasó ahí? Pero cuando comienzas a hurgar y a ver un poco más los distintos niveles, desde la situación local de las aldeas y de los pueblos, hasta la visión de los estados, hasta la visión del Estados Unidos desde el punto de vista de seguridad nacional, estás mirando todas las aristas. Y nos tenemos que ir a un corte porque aquí Jorge me está mirando con cara de corte, Sí, corte. porque ya vino nuestra mitad y todavía nos falta la nota tecnológica, pero venimos en un rato, luego de la nota tecnológica va a estar con nosotros Omar Barrios para ayudarnos a contestar algunas de las preguntas. Ya me puso ahí ya me mandó a decir de que ahí nos va a explicar bien lo de cómo estuvo lo de Odebrecht, y también Odilia Álvarez nos pregunta, dice, tengo una duda. Al estar alguien detenido, ¿pierde sus derechos constitucionales? Pues de eso vamos a hablar también, aprovechar de que viene Omar para que nos cuente. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar un poco acerca de de las bocinas inteligentes. No sé cuántos de ustedes ya tengan alguna o por lo menos hayan visto alguna. Yo les contaba que yo tengo una me imagino que haber sido una de las primeras que vino aquí, porque desde que la sacó Amazon yo ya estaba en la lista de espera y estuvo durante mucho tiempo aquí de mojada la Alexa, porque en teoría no se podía usar aquí en Guatemala. Pero pues ahorita está medio, ya en teoría ya no está de mojada porque ya se puede utilizar, pero no tiene todas las ventajas de que si estuviera en Estados Unidos. Pero la cosa es de que estas bocinas inteligentes, que hace 5 años nadie daba nada por ellas ni esperaba que fueran a funcionar, pero resulta que están tomando al mundo así porque ahora ya hay muchos dispositivos que tienen estas características de las bocinas inteligentes, al grado de que ahorita un estudio que salió la semana pasada considera que para el final de este año, para finales del 2019, a nivel global van a haber aproximadamente 200 millones de de bocinas inteligentes conectadas a nivel mundial. Ahorita en el 2018 estimaron que el crecimiento que hubo el año pasado fue de un 82%, llegó a 114 millones de unidades de estas bocinas inteligentes a nivel mundial, y esperan para finales del 2019 que el crecimiento sea más o menos por ahí, por ese 80 y pico %, y llegue a 207 millones, casi 208 millones de bocinas inteligentes a nivel global, a nivel mundial. En donde más ha penetrado por el momento es en Estados Unidos, pero está creciendo bastante su uso en China y en el resto del mundo. Y hay, por supuesto que esto, como toda nueva tecnología, pues hay muchos temores con relación a si es seguro, si no me están
están escuchando. Incluso la semana antepasada hubo un escándalo ahí con relación a de que en Amazon hay técnicos, hay gente, tiene un ejército de gentes que están escuchando los mensajes. No para ver qué está haciendo, qué está diciendo uno, sino para, según ellos, para mejorar la respuesta de Alexa en el caso de Amazon. Pero por otro lado, pues tiene la desventaja, y que eso puede ser un tema de seguridad para muchos o para algunos, el hecho de que al final pues la bocina siempre está escuchando, porque para responder cuando la llaman por su nombre, sea Siri, sea Alexa, sea Google, sea el OK Google, para cualquiera de esos pues tiene que estar todo el tiempo escuchando para cuando suenen esas palabras entonces ya contestar, ¿verdad? Entonces al final básicamente están todo el tiempo escuchando. Entonces eso pues tiene ciertos problemas de privacidad ahí para muchas personas, y entonces pues probablemente no va a crecer tan rápido como algunos esperaban, pero de que esa es la tecnología del futuro, y ni del futuro, ya del presente, pues es la tecnología de que vamos a través de la cual vamos a interactuar con las computadoras, con los celulares en el futuro previsible. Y entonces esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Recuerde que contigo aprendí a estar siempre conectado. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Renny Bake, y a partir de este segmento se nos añade Omar Barrios para que hablemos un poco acerca de muchas dudas que tienen por aquí nuestros radioescuchas. Omar Barrios, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Hola, buenas tardes. Buen inicio de semana. Creo que yo todavía no he despertado, pero creo que la mayoría ya. Sí, hay que bueno, algunos, los que pueden, regresan de la Semana Santa hasta el lunes para avisarse lo del tránsito y todo eso. Entonces Ayer se movieron o entraron a la capital 2 millones de personas. ¿Se imaginan 2 eso? millones, wow. No tenía ese dato, qué interesante. Sí, pues sí, Según las noticias, eran 2 millones de se puede personas. medir, creo eso. Sí, bueno, hemos estado conversando, Omar, con René y con nuestros radioescuchas, porque han habido bastantes preguntas con relación principalmente al tema de Mario Estrada, y han surgido varias dudas al respecto de nuestros radioescuchas, siendo creería yo que la principal: ¿qué pasa con su candidatura? O sea, sigue siendo candidato aunque esté refundido en una cárcel en Miami o en Nueva York, y qué pasa con el partido, y incluso hasta estaban preguntando si iban a haber elecciones, ¿no? Entonces, te pasamos la pregunta ahí. Claro. ¿Sigue siendo el candidato? ¿Lo puede? Porque incluso yo escuché hoy a una de las magistradas del tribunal que iban a verificar a ver qué decisión tomaban al respecto, pero ¿pueden, por decir, cancelar su candidatura? Bueno, como preámbulo es totalmente esperable que muchos de los partidos como UCN y de los personajes de este tipo estén involucrados en este tipo de situaciones. Pero aquí, para ser concreto a tu pregunta, él sigue siendo candidato. O sea, nuestro sistema electoral tiene bien definido cuáles son las razones para las suplencias. Para que todos nos entiendan, antes de 1965 solo se postulaba el presidente de la República. Existía el primer, segundo y tercer designado, que los designaba el Congreso de la República. A partir de 1965, y se ratifica en nuestra actual Constitución, para presidente y vicepresidente participan en binomio. Y es importante que durante muchos años dejamos al candidato vicepresidencial como un relleno o como alguien, pero a raíz de las reformas de 1993, cuando yo coordina gabinete, cuando tiene una participación con voz y voto dentro del Consejo de Ministros, se vuelve muy importante. Y hoy en día, con la irregularidad de los candidatos presidenciales, lo dijimos aquí contigo y con Marta Yolanda, era la elección en que el candidato vicepresidencial iba a tener mayor peso. Entonces, para que se entienda esto, pensemos, y usando hipotéticamente, por favor, no le queremos desear la muerte a nadie, que le diera un ataque cardíaco a algún candidato presidencial de un binomio ya inscrito. Ese binomio sigue participando. Esto lo pueden revisar en el artículo 204 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que textualmente en la parte conducente te establece: en caso de fallecimiento, renuncia, pérdida o suspensión de la ciudadanía de un candidato a cualquier cargo de elección popular después de cerrada la inscripción. La inscripción de él está firme junto
con su dúo, que es el candidato vicepresidencial, por lo menos hasta este momento puede aparecer inclusive en la papeleta. Ahora bien, él tiene un proceso en el extranjero que en principio no tiene efecto en Guatemala. Lo único que tiene efecto en Guatemala para nosotros, lo encuentran en el Código Penal, en el artículo 6, es la sentencia extranjera. Que él fuera sentenciado condenatoriamente de forma firme, eso sí tiene efectos en Guatemala, produce cosa juzgada también para nosotros y quedaría suspendido sus derechos políticos. Te insisto, para ponerle orden, sí está vigente la participación de él, de UCN, dentro de esa papeleta. Creo que lo más inteligente que podría hacer es renunciar, él puede renunciar y dejar al vicepresidente corriendo como vicepresidente. No tiene probabilidades UCN ni siquiera de estar entre los primeros 10 tal vez, pero pensemos a cómo va la situación. En la encuesta iba en sexto lugar. A cómo va la situación, bueno, a cómo va la situación, pensemos que obtuvieran la victoria. Entonces el vicepresidente tomaría posesión de una vez como presidente, pero una acotación. Tomando el vicepresidente como presidente el 14 de enero, aunque a él lo liberaran y lo absolvieran, ya no puede venir. Ya no puede sumarse, porque entonces el candidato vicepresidencial, que queda como vicepresidente electo, toma posesión como presidente y de una vez manda su terna al Congreso para que le nombren su vice. Es decir, que si el 15 de enero lo liberan y hubiera ganado, obviamente es un caso muy hipotético. Pero... Solo como por probabilidades estadísticas, ¿verdad? No, pero desde el punto de vista legal son todas las preguntas que uno se hace. Por ejemplo, bueno, también son situaciones, bueno, se muere... O sea, no estoy diciendo la muerte a nadie, pero alguien se enferma, alguien renuncia, bueno, o sea, era un vicepresidente, pero era un binomio, entonces son electos, quien asume, si por ejemplo se enferma, renuncia un candidato a vicepresidente y son electos, o presidentes, ¿quién asume? O sea, el 15 de enero, si solo se quedó uno de la terna, el 15 de enero tiene que mandar su lista al Congreso y el Congreso elige. Exacto, así es. Y si, por eso es que ahorita por seguridad, tú vas a ver que los partidos políticos no hacen viajar al mismo tiempo a su candidato presidencial y a su candidato vicepresidencial. No pueden mandarlos en el mismo helicóptero o en el mismo transporte, porque si lamentablemente, estamos presumiendo, hubiera un hecho de tránsito en que fallecieran los dos, entonces habría que ver en qué momento se dio el fallecimiento. Pero suponte que ya están electos, no significa que el que quedó en segundo lugar, qué suerte tengo, ahora quedo yo. No, entraríamos al 14 sin presidente y ahí lo elegiría directamente el Congreso. Solo que ahí se necesita mayoría calificada, 105. O sea, el constituyente previó todo este tipo de situaciones. Ya traíamos experiencia en la cuestión del 45, 56, 65, y más o menos va bien blindado el sistema. No solamente los partidos políticos, es una regla de seguridad para proteger personas importantes. Por ejemplo, ves que el presidente de Estados Unidos viaja en el Air Force One, el vicepresidente nunca viaja con él, ni siquiera... todos los secretarios, o sea, nunca van los secretarios y subsecretarios juntos, siempre van separados. Lo mismo pasa en Europa, la familia real inglesa, como anécdota, no pueden viajar los 3 herederos juntos. O sea, tienen que ir la reina en un lado, el hijo en otro lado y el nieto en otro lado, por un tema de seguridad. No puedes poner en riesgo la jefatura de Estado, o sea, no podrías quedarte sin presidente y vicepresidente por una falla mecánica de un helicóptero, por ejemplo. Entonces, le representaría un costo muy alto al Estado hacer una transición de ese tema. Entonces, como bien dices, por seguridad, siempre están separados. De hecho, en Estados Unidos hasta hicieron una serie que se llama, cabal así, designado, el designado, ese es un esquema que existe. Y que es precisamente cuando, para las famosas estas, cuando hace su discurso del State of the Union, el presidente que básicamente está todo el gobierno, está ahí metido en el Congreso, porque están todos los congresistas, están todos los senadores, están todos los secretarios, está el presidente, está el vicepresidente. Entonces dejan a uno designado, que es uno de los secretarios, que lo mandan a otro lado. Fuera de la ciudad, ni siquiera se queda en la ciudad, se queda en otro lado. Si pasa algo, o sea, lo peor que podría pasar, ponen una bomba, que de hecho es lo que sacan en esa serie, que ponen una bomba y se muere todo el mundo, y entonces el que era el bateador designado, sí, a él lo ponen de presidente. Bueno, el bateador designado es buena analogía. Pero es que la Constitución de Estados Unidos, y digamos todos los esquemas, lo tienen bien establecido. Incluso recuerdo, y esto creo que es importante, cuando estaban eligiendo a Trump, le decía, Trump ha sido electo, y la gente decía, ese va a apretar el botón nuclear, el mundo se va a acabar. Y uno le decía, miren, no. Los protocolos de seguridad está el presidente, y si él va a tomar una decisión de ese tamaño, tienen que haber 2 o 3 personas del escalafón que estén de acuerdo, y
el tema de los protocolos de seguridad de las bombas atómicas era como, mire, está el presidente, los que pueden tomar dicen presidente, vicepresidente, digamos el presidente del Congreso, 2 o 3 personas que no se sabe por seguridad quiénes son en el escalafón, y luego en 8º o 9º lugar el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, porque una vez me tocó una conferencia, lo decía así como, no se vayan a asustar que ahí está fulanito, y que el maletín son los códigos, pero no se preocupen, no lo voy a apretar en este momento. Y lo usaban para explicar todo el esquema de seguridad de tomar decisiones difíciles. Y en este caso, si llegara a caer o ser electo el binomio de Mario Estrada, pues asume el vicepresidente y al día siguiente elige su Muchas de vicepresidente. las razones de esto en Guatemala, en Estados Unidos, tiene el doble sistema por ser un estado federal. Cuando ellos se empiezan a unificar como 13, 17, hasta llegar a 50 estados, previeron esa situación. Por eso tienen la figura del vicepresidente y tienen la figura del primer designado, por lo macro que es el país. En Guatemala se utilizó mucho y se diseñó por, ¿se recuerdan ustedes de los 40 para atrás, los asesinatos de los presidentes a cargo tal vez del primero o segundo designado? Ahora era un peligro porque no era de tu equipo, era alguien del bando contrario. ¿Verdad? Entonces en cualquier momento para poder optar al cargo se daba esa situación. Era mucha la tentación ahí de mandarlo a matar. Pero ¿cuántos asesinatos políticos hemos visto en este país de presidentes en funciones? Estrada, Cabrera, hemos visto tanto de presidentes en funciones como de golpistas. Y de golpistas, pero digamos, en el siglo pasado creo que hubieron 2, Castillo Armas y algo en los años 20, que no Castillo recuerdo Armas está mucho. como jefe de gobierno, pero Golpistas, vale porque al final de cuentas tiene a su cargo la función, ¿verdad? Entonces, sí, pero al final estamos hablando muy hipotéticamente porque con todo lo que quiera este señor Javier Castillo llegar a ser él el presidente para que va a sustituir a Mario Estrada, o sea, no tiene chance, pero... Pues sí, hay que hablar, o sea, aquí el tema es un poco como, bueno, en esas posibilidades. Y hay una pregunta... Pero tienes candidatos que sí tienen probabilidades que podrían también estar en riesgos legales y que puede darse la situación que estamos explicando, ¿verdad? Para que lo tengamos presente, ¿verdad? Los primeros 3, por ejemplo, que era lo que hablábamos antes, de que tanto Sandra Torres como Suri Ríos como Tel Maldana, las 3 tienen posibilidades de no participar, ¿no? Sí, en el caso de Sandra Torres, tal vez por el caso de financiamiento electoral ilícito, mientras que su vicepresidente no está involucrado en ese tema, podría inclusive estar ya electa, puede ser ya el acuerdo de adjudicación del Tribunal Supremo Electoral y que si era una situación de esa naturaleza, y entonces, yo viendo el ejemplo, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, como siempre. En el caso de Zully Ríos, pues yo siempre he sostenido que no tiene prohibición, pero pensemos de que se aplicara la prohibición que establecería en este caso la Corte de Constitucionalidad, pues como ya está firme la inscripción también de ellos, entonces quedaría el vicepresidente participando. Hay que tenerlo presente. Muy diferente está el Maldana, que no logró la inscripción, ¿verdad? Y que eso es lo que está, es lo que están discutiendo. Ahora, precisamente, ahorita también la Corte va a tener que resolver sobre ese amparo provisional. Esa sería una de las diferencias, que ellos sí no tienen todavía el derecho, entonces, por lo tanto, están en desventaja versus los otros candidatos que van punteando. Que en ese caso ninguno de los dos está inscritos. Exacto, ninguno de los dos. O sea que ahí no le aplica para Mencos, creo que es el apellido. Mencos, sí. Seisig, sí, Mencos Seisig. Para diferenciarlo del Contralor Carlos Mencos, sí, o sea, no son parientes hasta donde sea, exacto. Miren, del excontralor, no, o sea, una vez pregunté como buena mujer, miren, ¿son parientes? No creo, porque por mucho que no comparta la ideología de Mencos, no se compara con no, pero es que me hago un chiste, yo así como, miren. Pero si mal no estoy, uno es con C y el otro es con K, su apellido. Exactamente, pero como, miren, hay una pregunta que también creo que es interesante, porque este caso, y creo que no lo recordamos, muchos de los guatemaltecos tenemos memoria corta. Los estadounidenses por temas de narcotráfico tienen, o acusaciones, digamos, de narcotráfico que fueron convictos y declararon culpables. Está el caso de Mario Orichacón, que esa mujer cantó la ópera completa, según lo que uno lee de lo que comentaron, de que fue muy cooperativa para que la hayan soltado antes. Tienen a Valdizón, que no sabemos si lo devuelven o no lo devuelven, está en ese impasse, se lo quedan, y ahora está Mario Estrada y este señor González Mayorga. Se habla mucho de Mario Estrada, pero no se habla del que iba a la par de él, financista, según las noticias de varias campañas pasadas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se eligen un montón de diputados y de pronto vienen órdenes de extradición y
¿qué pasa con los diputados? ¿Quiénes son, si por ejemplo viene una orden de extradición contra un diputado de Estados Unidos, quiénes son los que tienen que ver si le quitan el antejuicio y cuál sería ahí el proceso? Ok, eso es importante diferenciarlo porque la inmunidad, la prerrogativa, o sea, una prerrogativa es un privilegio, una concesión especial que se hace. Yo sé que si Marta Yolanda nos está escuchando, va a estar diciendo, yo estoy contra el antejuicio. Yo siempre estaba en contra del antejuicio. Está vigente, ¿verdad? Entonces, ojo. Lo que quiero que tengan presente ahí es de que eso se goza a nivel nacional. Es una protección para que la policía de nosotros, el Ministerio Público, no te pueda prender sin primero agotar las diligencias de antejuicio. El caso de Mario Estrada es diferente porque él está en conflicto con la justicia norteamericana en territorio norteamericano. A él no le alcanza la inmunidad personal hasta allá. Muy diferente de la inmunidad diplomática que goza el jefe de Estado, Jimmy Morales, los ministros. Eso es diferente, ¿verdad? Porque ellos sí gozarían de esa inmunidad diplomática, que es diferente a la inmunidad Un ministro personal. de En funciones educación no puede ser atrapado en Un ministro de Estados Educación, Unidos. ojo, un ministro de Educación depende de la actividad a la que viaje. El canciller sí, el ministro de Relaciones Exteriores la ministra siempre. Ella sí lo alcanza la convención de prerrogativas para funcionarios. Pero el ministro de Educación, en el ejemplo que tú pides, depende de la actividad a la que viaje. ¿En qué calidad está viajando? Si es oficial. Si está viajando solo como ministro de Educación o a título personal, no. Tiene que tener una característica de viajar en la calidad diplomática, es decir, en la calidad de representación. Por eso es que les dan pasaportes diplomáticos a ellos, para que ellos puedan extender ese tipo de protección. Pero la pregunta concreta que hacías tú, ¿qué pasaría Estados Unidos ahorita? Dice, bueno, hay 3 candidatos, estoy presumiendo, ¿verdad?, de UCN que están involucrados con lo que nos acabamos de informar. O de la UNE o de Perico Los Paletes o de cualquier otro cualquiera. partido. Y solicitaran la orden de aprehensión y la extradición, cuidado, porque quien la tiene que ejecutar en Guatemala sí es la autoridad nacional. Entonces ahí sí se activa la inmunidad personal, el derecho de antejuicio. Entonces primero tendrías que revocarles el derecho de antejuicio. ¿Quién conoce el antejuicio contra los diputados electos o los diputados ya en funciones? Es la Corte Suprema de Justicia, que precisamente ahorita también es un tema que no hay que dejar de pasar, porque recuérdense que el 13 de octubre de este año tenemos cambio constitucional del periodo de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que va a estar coincidiendo que este pleno, que se disuelve el 14 de enero del 2020, va a dejar asignado a los magistrados. O sea, sí hay una vinculación ahí interesante en lo que tú preguntabas, pero en concreto, para no perderme más, esa sería la respuesta. Si Estados Unidos pide una orden de extradición, para poderla aplicar aquí, sí tienes que revocarles primero la inmunidad personal, porque tiene que activarse la justicia nacional para poderle dar con lugar a esa extradición. O sea que si tienen alguna duda o consideran que Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos puede estar interesado, mucha gente va a dejar de ir a Estado a visitar a Mickey. Sí. No van a poner un pie allá. A mí lo que me encanta es la creatividad del guatemalteco, los memes, ¿verdad? Que el primer foro presidencial se hiciera en Miami, creo yo. ¿Verdad? ¿Cuántos iban? A ver cuántos ¿Cuántos llegan. regresan? Eso no lo vi. Sí, no, muy bueno, muy bueno. Y tenemos que ir a una pausa, pero ahorita es atingente, cabal, por lo que estamos mencionando. Un mensaje que nos dejó hace un rato Manuel Figueroa, que dice: lo que dijo Chupina alguna vez, por mulas y voy a España. Creo que será de moda ahora. Sí. No sé si dijo mula o tonto. Dice, esto en la época en que arrestaron a Pinochet en Londres. Saludos desde Jalapa, ya compartido. Dice, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Aquí, como verán, quienes hayan estado viendo en el corte, está animada la discusión. Tenemos un mensaje de Luis Meléndez. Dice, Reni, no hay campaña que no lleve plata de crimen organizado o de narcotráfico. Es un secreto a voces. Ha sido incluso desde la época de Cerezo. La participación gringa es, como usted dijo, solo el rompimiento del poder monopólico y la estabilidad de ese mercado. Pero aquí se me quedó tapado esto. Ay, permítanme que se me fue el mensaje. Aquí está. Pero creer que hoy Estados Unidos está buscando justicia es un poco ingenuo. No es justicia, solo regulación de mercado y poder. Y luego otros mensajes de Carol. Dice Carol Piedrasanta: aquí tenemos rato de estar dirigidos por la narcopolítica. También están involucrados los empresarios. Esto se nota al ver tantos edificios que se están construyendo por todos lados. Y Ana María pregunta: ¿cuál es el panorama político si todo está corrompido? ¿Quién querrá ser mártir o valiente de meterse a política? Les dejo ya, entonces ahora por como alusión personal, yo nunca he dicho que los gringos están buscando justicia,
lo que estoy diciendo y creo que hay que invitarlo a que escuchen nuestro subsegmento de los días miércoles de 1:30 a 2 de la tarde, el patio de atrás con Jorge y su servidora, donde hablamos de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y su aplicación en la geopolítica mundial. Le pusimos el patio de atrás porque el juego es, ellos dicen que somos su patio de atrás, nosotros decimos que ellos son nuestro patio de atrás por la relación existente, somos su nueva frontera en muchas situaciones, y básicamente del 2014 para acá ya estaba mirando un cambio en los intereses y las prioridades de Estados Unidos poco a poco, de dejar de ver solamente relaciones internacionales y a comenzar a meter más temas de seguridad nacional de Estados Unidos en Triángulo Norte. Le hace combate al narcotráfico, combate a las maras, reducción de migración, colaboración o combate a que pase por acá algún terrorista que los quiera atacar, trata de personas, etcétera, etcétera, que es lo que de una u otra forma estamos haciendo la lectura el día de hoy con el tema del arresto de Mario Estrada en Miami. Y lo que están de una u otra forma diciéndolo a los políticos o a las élites de América Latina es, hay legislación en Estados Unidos que tal vez por años no la cumplimos porque no habíamos visto hasta dónde estaban metidos. Ahora, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, por los abusos a violaciones de derechos humanos y todo lo que han hecho, le han hecho sanciones y les han aplicado la ley, la muerte financiera a algunos allegados al régimen de Daniel Ortega. El miércoles pasado sancionaron al hijo, ya habían sancionado a la esposa previamente, Rosario Murillo. En el caso de Guatemala está el caso de Mario Estrada. Y así pudiéramos, en el caso de México, agarraron al Chapo Guzmán hasta debajo de las piedras, lo fueron a buscar y, ojo, la primera vez lo agarraron aquí en Guatemala en el 93, se lo entregaron al gobierno de México, se les escapó. La segunda vez lo agarran, o sea, se lo dieron, lo juzgaron y lo condenaron. La segunda vez se les escapa. Entonces dijeron, no, a la tercera no hay vencida. O sea, ya se escapó dos veces, lo agarraron la tercera vez, extraditado y lo vamos a juzgar nosotros directamente. Los mensajes que a veces hay que aprender a leer, y para eso llevo estudiando 10 años seguridad nacional en Estados Unidos, cursos especializados de vez en cuando, es, vamos a confiar en ustedes, esperamos que colaboren. Si se les escapa gente que nosotros consideramos que son criminales o tienen acusaciones de crímenes en nuestros países, vamos a pedir la extradición. O vamos a ir detrás de ellos directamente, como fue el caso de González y Mario Estrada, y anteriormente el caso de la FIFA. Fueron a cometer delitos a Estados Unidos en base a la legislación de Estados Unidos, los agarraron, los están acusando. En el caso de la FIFA hubo un montón de personas que se declararon culpables por las pruebas que tenían. El caso no fue de un día para otro. Alguien me dijo que llevaron 8 o 10 años trabajando el caso hasta que tenían todo el contexto. Y en este caso lo mismo, nos guste o no, Guatemala es el nuevo patio trasero de Estados Unidos. Pero tal vez ahí sí hay que agregar algo de que tal vez no se ha discutido en el comunicado de Estados Unidos. Bueno, yo no soy experto en la experiencia que tú tienes ahí, pero yo en lo legal te puedo opinar. Estados Unidos nos va a realizar una acción procesal penal, o la justicia o el sistema de investigación, contra alguien que llega a pedir dinero al narcotráfico usando el comunicado. Pero en el momento en que sale el tema peligro de vida, eso es en la Convención Internacional contra la Corrupción y contra todo eso, o sea, en el momento en que se toca la tentativa de que pretenden darle muerte a alguien, ellos ya no pueden seguir fácilmente con el protocolo de recopilación de información, y en ese momento sí tienen que accionar. ¿Ya? Esa es una regla que aplica en todos los sistemas de infiltrados, de agentes encubiertos, etcétera. Si él no hubiera tocado el tema sobre, mire, también queremos eliminar algunos candidatos y tenemos fusiles o algo así, tal vez lo hubieran dejado seguir y hubieran seguido que él regresara, le hubieran seguido dando, para ver, porque ellos no necesitan un candidato presidencial que no tiene ninguna oportunidad para ganar, o un pequeño cacique de un distrito. No, ellos necesitan más estructura, pero como insisto, presumiendo, siguiendo los protocolos de legislación, en el momento en que digo yo, mira, fíjate Jorge, que también quiero eliminar a Marta, o quiero eliminar a Ricardo, ahí ya no pueden, porque entonces al estar riesgo en vida tienen que activar el protocolo y tienen que realizar la aprehensión. Ya no pueden dejarlo, vas a matarlos para ver cómo los matas, ahí ya no se puede, ¿verdad? No, incluso hay cierta
hay ciertas personas o ciertos empleos en Estados Unidos. Me estoy recordando una anécdota de mi año nuevo, que andaba allá en Washington con unos de mis amigos y fuimos a una fiesta. Estaba hablando con una pareja y una de esas personas tenía lo que se llama, era la broma entre ellos, que tenía la obligación por su trabajo de si ves algo, tienes que decir algo por ley. Entonces el chiste era, si un día vamos a Holanda, tú no te vienes conmigo porque me tendrías que quemar. Era el chiste. O sea, era la broma, no, pero era la broma. No, contigo no voy a tales lados porque tu obligación es, if you see something, you have to say something. O sea, tienes que ver, si sabes algo, tienes que decirlo. Creo que ahí es donde se aplica el tema que tú dices, que cuando él habló de que riesgo de vida, ahí se acabó el juego. Y se acciona. Igual pasa aquí con la gente que igual debería de pasar. Bueno, buen punto. Igual debería. Gracias por la corrección. Pero eso es, no sé si hay otros comentarios que nunca logro ver esto. Necesito comprar unos lentes. Qué triste. No, pero yo tengo una duda que me lo han compartido ahí varios de los radioescuchas. Bueno, ya pusiste el caso específico de un candidato. Bueno, no sigue el candidato, pues entonces sigue probablemente, si ya está así como binomio, pues sigue el binomio y todo. Y en las otras listas, pues igual solo corren a la lista y ya estuvo. Pero correcto. Todo esto por mucho de que, por ejemplo, en el caso de los candidatos presidenciales, son 24 en teoría y hay 4 o 5 que tienen problemas legales. Vamos al peor caso, que ninguno de estos 5 va a participar y entonces quedan 19 candidatos. De todos modos, no hay ninguna justificación, como lo están diciendo ya algunas personas, entonces para mejor cancelemos las elecciones y empecemos un proceso nuevo. No, para nada, no. Yo sé que muchos estamos molestos, y también lo expreso como ciudadano, no solo como jurista, de que no hay realmente opciones, que el sistema partidario en Guatemala está, pero creo que no hay una palabra más arriba de crisis, ¿verdad? Colapsado, no sé cuál sería. Pero lo peor que nos puede pasar es que no hayan elecciones. O sea, quien está vendiendo esa idea está totalmente equivocado. Yo siempre a los que dicen eso les escribo, miren, ¿por qué no me invitan y debatimos sobre ese tema? ¿Por qué no es bueno que no existan elecciones? Con todo el respeto, porque para mí Jorge Mario García Laguardia es nuestro maestro de maestros en San Carlos, en México, donde uno habla del maestro García Laguardia y es el instrumento vivo más conocedor del derecho. Yo me atreví a contradecirlo en una noticia donde él hablaba de un gobierno transitorio. ¿Y a quién se lo damos? O sea, no podemos nosotros. ¿Quién lo escoge? ¿Y quién lo escoge? Y si traemos una nueva Asamblea Nacional para refundar el Estado, como decía Lejos o decía Fallece, ojo, ¿quién va a postular a los candidatos? ¿Y quiénes van a llegar? O sea, sí, no estamos para eso. Nuestro sistema constitucional no tiene eso previsto, porque si no volveríamos a borrón y cuenta nueva. No, si queremos arreglar la democracia, tiene que ser por procedimientos democráticos. La gente buena tiene que involucrarse. Yo le digo a la gente, mire, no piensan en dar golpe de Estado, mejor denle golpe a los partidos políticos. Es decir, concentrémonos en depurar esos partidos que están infestados de dinero, del narcotráfico, del lavado, etcétera, para ir construyendo de nuevo el sistema. Pero no podemos arreglar el sistema de hoy al 16 de junio. Arreglar un sistema lleva tiempo, no es a la carrera. Descuidamos el sistema muchos años y ahora queremos que se arregle por arte de magia, como que fuera una hada madrina la que viene a arreglar el sistema. No es así, hay que arriesgarse, hay que tomar decisiones, hay que pronunciar como lo hacen ustedes en su programa o lo hacemos los que comentamos y aportamos al sistema. Pero un gobierno transitorio, ¿quién lo va a fijar? ¿Y quién va a convocar a una Asamblea Nacional? No podemos volver a regresar a la antigüedad. ¿Quién los va a nombrar? Exacto, de traigan al ejército y que dé el golpe. No, eso ya pasó, ya no podemos. Reitero mi conclusión. No podemos arreglar un sistema democrático violando los principios de la democracia, y menos el sistema republicano de gobierno. Así, con todo el respeto para el maestro, sí, estoy totalmente en contra de su sugerencia. Creo que lo podemos arreglar. Cancelar las elecciones solo significa que lleguemos al 14 de enero sin presidente y que este pleno que va a estar o el que va a venir nombre al presidente. ¿Prefieren ustedes que este pleno, el Congreso de la República, nos nombre al presidente que ellos quieran? O por lo menos todavía dejarle al ciudadano de ver cómo puede hacer ese equilibrio de poderes con lo que tenemos. Pero no se va a arreglar en este periodo. Posiblemente lo arreglemos en el segundo o en el tercero, los que venga, pero involucrándonos. No solo estando haciendo los comentarios o llamando a la suspensión del proceso. Tengan cuidado con quien llama a la suspensión del proceso electoral. Revisen, porque se oye muy bonito. Suspendamos las elecciones, sí, dice la gente. Pero no te dicen después cuál es la solución. Y la solución puede ser hasta que se queden los que están ahorita. Muy peligroso. Yo quisiera agregarte, digamos,
tal vez yo tengo una visión a veces muy realista o a veces un poco amarga después de todo lo que he estudiado y los documentos que he podido leer. Todos son públicos, solo que hay que saber dónde están. Mira, primero, el entrar a un golpe y rasga, que es lo que están proponiendo, es muy riesgoso desde el punto de vista real político. Me dijo una vez alguien, miremos el caso de Egipto, se sacaron un dictador, llegaron en las elecciones convocadas a la carrera los hermanos musulmanes, que eran terroristas que llevaban 30 años viendo cómo se apoderaban del poder. Cuando llegaron al poder, se volvió tan complicada la situación que entonces fueron a dar golpe de Estado los aliados del que se habían sacado, porque era el mal menor. Ese es un ejemplo de, miren, ojo con los casos de golpe y rasga. Todos los casos de la primavera árabe fueron un fiasco. Libia, Siria, Egipto. O sea, hay que saber, hay que ir limpiando poco a poco y no, miren, como no nos gusta porque está infestada de ratas, prendámosle fuego a la casa. Eso es espantoso. Y segundo, desde el punto de vista de seguridad nacional y todo el infiltramiento del narcotráfico, señores, es un poco iluso el creer que si alguien entonces, ¿saben qué? Si es de izquierda o de derecha, entonces no están metidos en narco. Ay, corazones, perdón, pero miren, el principal cartel en este momento en América Latina es el cartel de los Sones, y Maduro y el vicepresidente tienen acusaciones de narcotráfico. Las FARC igual, derecha, no recuerdo quiénes también están acusados o gente que se considera derecha en América Latina. El tema del narco no es un tema de ideología, es un tema de dinero, es un tema de ambición y corrupción, y algo que se descontroló los últimos 20 años, pero especialmente los últimos 15 años, del 2006 a la fecha, cuando uno mira todo cómo fue cambiando las rutas del narco y nos volvimos una sede, una plaza importante, no lo vamos a arreglar en 2 minutos, eso va a llevar años arreglarlo. Bueno, y lo que ya no tenemos tiempo es más para el programa. Ya se nos acabó el tiempo, así que les agradezco mucho, Omar, que hayas tomado tiempo para venir ahorita a inicios de semana, después de cuando todavía con, dicen unos de mis amigos, con goma de la Semana Santa, ¿sí? Pero de descansar, ¿verdad? Y de empezar a trabajar. No, y compartir, sabroso compartir unos días con la familia y acercarse también a nuestras creencias, es bien importante, fortalece, te trae con nueva energía. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros a pesar de todo eso, y gracias, Reni, por haber estado con nosotros. Nos vemos el miércoles ya en nuestro segmento El Patio de Atrás, de 1:30 a 2 de la tarde. Y el caso de Odebrecht, pero te quería contar. Sí, exactamente, es que queríamos hablar con Omar también con relación, nos quería explicar la parte esta de Odebrecht que nosotros mencionamos en el programa con relación a de que en todos los países le cobraron un montón de multas a Odebrecht, y aquí nosotros muy agradecidos porque no nos van a demandar. ¿Sí? No, algún día que tengas tiempo te voy a explicar. Sí, tenemos que hacer otro programa tenemos que hacer otro programa para hablar de eso, pero lamentablemente pues hoy ya se nos acabó el tiempo, así que a todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 viene María Dolores en Contravía PM, a las 7 le acompaño yo en Más Negocios, mañana estarán Estuardo y Juan Francisco a las 6 de la mañana en Contravía M, y en Todo Pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.